Hay nombres que todos conocemos, ¿verdad? Nombres que resuenan en la historia, que creemos saber quiénes fueron. Pero a veces la historia real que hay detrás es mucho más increíble. Una historia de desafío, de sacrificio y de descubrimientos tan radicales que cambian por completo nuestra forma de ver el mundo. Bueno, pues hoy vamos a desgranar una de esas historias. Y todo empieza con una pregunta que parece casi demasiado grande, ¿no? ¿Puede de verdad una sola persona, una contra todo pronóstico, alterar el curso de la ciencia y de la sociedad para siempre? Pues la respuesta es un sí rotundo. Y su nombre, claro, es Marie Curie. Su historia no es solo la de una científica brillante, no, es la de una auténtica fuerza de la naturaleza. Para entender su leyenda, primero hay que entender los muros, los enormes muros que tuvo que derribar. Porque su viaje empieza en un lugar y en una época donde sus sueños eran sencillamente ilegales. Nació en Varsovia, en una Polonia que estaba ocupada por el Imperio ruso. Y en ese entorno, el simple hecho de ser mujer y querer acceder a la educación superior era en sí mismo un acto de rebelión. Su mente, una mente excepcional, estaba por ley prohibida en las aulas de la universidad. Pero claro, una prohibición así no la iba a detener, ni de lejos. Con 24 años se marchó a París para poder estudiar en la Sorbona. Y ojo, no es que solo estudiara, no, es que desafió todas las expectativas y se graduó como la número 1, la primera de toda su promoción en física. Pero este logro tuvo un coste personal inmenso, tremendo. Su vida en París era una lucha constante por la supervivencia. Vivía con casi nada, muchas veces pasaba hambre y un frío que helaba los huesos. Y esto es clave. Su excelencia no surgió a pesar de las dificultades, sino que se forjó directamente en ellas. Bien, una vez superadas estas barreras iniciales, que ya, es decir, su vida entra en una fase completamente nueva. Una fase definida por una colaboración que pasaría a la historia y por la persecución de un misterio que se escondía en el mismísimo corazón de la materia. Fue allí, en París, donde conoció a Pierre Curie. Y juntos no solo formaron una familia, sino una de las alianzas científicas más potentes de la historia. Eran un equipo imparable, los dos impulsados por una curiosidad voraz y compartida. Y el foco de esa curiosidad era un fenómeno extrañísimo, muy potente. De hecho, fue la propia Marie la que le puso nombre: radioactividad. Fue ella quien conceptualizó, quien le dio forma a esta nueva fuerza de la naturaleza. Su investigación, que la llevaron a cabo en un cobertizo destartalado, casi una ruina, los llevó a dos descubrimientos monumentales. Primero, el polonio, un nombre que era un claro homenaje, un acto político a su amada y oprimida Polonia. Y justo después, el radio, un elemento tan potente que brillaba en la oscuridad, con una luz azulada, casi fantasmal. Pero su vida, a partir de aquí, se convierte en un auténtico torbellino de altibajos extremos. Un capítulo marcado por el mayor reconocimiento que el mundo podía dar y al mismo tiempo por la pérdida más devastadora que se puede imaginar. En 1903, el mundo por fin reconoce su genialidad. Se convierte en la primera mujer de la historia en recibir un premio Nobel, el de física, compartido con Pierre y con Henri Becquerel, un hito que rompía todas las barreras. Pero solo 3 años después, la tragedia golpea. Y lo hace de la forma más cruel, más inesperada. Pierre muere en un accidente, atropellado por un carruaje en las calles de París. Y de un día para otro, Marie se queda sola, con 2 hijas pequeñas y un laboratorio que liderar. ¿Y cuál es su respuesta a ese dolor tan inmenso? La determinación pura. En lugar de retirarse, aceptó ocupar la cátedra que había dejado su marido en la Sorbona, convirtiéndose así en la primera mujer profesora en los siglos de historia de esa prestigiosa universidad. Y su resiliencia no se quedó ahí, ni mucho menos. En 1911, la Academia Sueca la volvió a llamar, y esta vez le dieron el Premio Nobel de Química, y esta vez a ella sola. Un logro sin precedentes, algo que nadie había hecho antes. Es que si lo pensamos, la magnitud de sus récords es difícil de asimilar. No fue solo la primera mujer en ganar un Nobel, fue la primera persona, hombre o mujer, en ganarlo 2 veces, y a día de hoy sigue siendo la única persona en toda la historia que lo ha conseguido en 2 campos científicos distintos, física y química. Impresionante. Pero su historia, claro, no acaba con los premios. La parte final de su vida se define por cómo usó sus descubrimientos para ayudar a la humanidad, y el precio final que tuvo que pagar por esa incansable búsqueda del conocimiento. Durante la Primera Guerra Mundial diseñó y operó ambulancias con equipos de rayos X, las famosas Petit Curies, que salvaron la vida de incontables soldados en el frente.
Pero claro, esta dedicación tuvo un coste terrible. Décadas de exposición a la radiación sin ningún tipo de protección le destrozaron el cuerpo. Murió en 1934. Y aún así, su trabajo es la base de la física nuclear y de tratamientos contra el cáncer como la radioterapia. Por eso su legado es tan inmenso, tan polifacético, porque no solo revolucionó la ciencia y la medicina, es que derribó barreras de género de una forma brutal, demostrándole al mundo entero que el genio no entiende de sexos. Abrió un camino por el que, después de ella, caminarían generaciones y generaciones de mujeres científicas. La vida de Marie Curie nos deja con una pregunta final que es muy poderosa y quizá un poco incómoda. Ella entregó su salud y al final su propia vida por el conocimiento que nos legó a todos. Y esto nos obliga a reflexionar: ¿cuál es el verdadero precio del progreso y quiénes son los que lo pagan?